Piali, Neno toca Lilical-Tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la 10ª casilla de la 15ª trecena, el tonali Matlacli Mali Nali, 10 hierba. Recuerden que este tonali está dentro de la trecena Secali, cuya regente es la mariposa de obsidiana, Itzpapalot. Y es un tonali del rumbo del Huistlampa, ese rumbo que es el favorito de la familia de Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, el que nos recuerda que en esta vida hay que tener, además de fuerza, voluntad y una voluntad heroica, porque en el mito él nace ya grande, fuerte y trae un arma, la Xucoatl, que le diera a su padre Tlaloc. Él es hijo de Tlaloc y de Coatlicue. Coatlicue, recuerden que es la representación de la tierra, y Tlaloc del líquido que fertiliza y que hace esta tierra una gran paridora de grandes cosas, y dentro de esas cosas de seres vegetales. Hoy nos toca con Malinali ser una esencia vegetal. Malinali es la hierba, y si ustedes recuerdan el signo, pues tiene un maxilar descarnado del que brota la hierba. La hierba es ese color jade, esa belleza que nos representa también a nosotros. Cada vez que nosotros tenemos un ciclo de renacimiento, nos podemos asumir en este Malinali. Y los huesos, recuerden que son semillas que guardan esa potencia y esos saberes sagrados de todos los que han trascendido, los que han pasado por este espacio-tiempo y nos han dejado un legado que vemos reflejado en cada tonaltin, porque el señor Quetzalcóatl tuvo a bien dejarnos esta matriz generadora de realidad que es el tonal Powali. Y hoy nos toca hacer 10 hierba, Matlacli, Mali, Nali. ¿A quién tenemos en el numeral 10? Bueno, pues al gran guerrero arquetípico nocturno que es Yayauqui-Tezcatlipoca, el espejo humeante de obsidiana, en donde puedes mirarte y encontrar un nuevo rostro, encontrar tu luz. La luz no se encuentra en la propia luz, sino en la oscuridad. Así que hoy nos toca mirarnos en este espejo y preguntarnos, ¿quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo renazco en este ciclo constante de la vida? ¿Qué es lo que acepto? ¿En qué creo? ¿En qué me convierto? Y entender que cada ser que tú te encuentres en la vida, cada ser que viva contigo, que comparta tu espacio en la escuela, en el trabajo, es un espejo. Tú mismo hoy eres un espejo. ¿Qué es lo que quieres reflejarle al otro? Yo, por ejemplo, una gran sonrisa. Y mucho tona, porque el señor de la noche que se presenta es Tonatiuh, el sol, el que va tonando, ese ser maravilloso que cada día nos vuelve a recargar de energía para que podamos crear nuestra realidad. Nosotros creamos nuestra realidad, todos juntos. Dicen, la realidad es una construcción humana, la construimos. Así que, como dice Carl Gustav Jung, quien no logra comprender o asimilar todo esto, hacer conciencia de lo que pasa y de lo que es, entonces le llamará a lo que le sucede el destino. No, nosotros construimos la realidad. Y que esta realidad sea construida con el tona de Tonatiuh, con la magia, la fuerza, la sabiduría de Yayauqui-Tezcatlipoca, y también con la fuerza de Izpapalot, y sobre todo con el señor regente, con los dones del regente del signo Malinali, que es Pactecat, la medicina. Él es dualidad de Meyahual, y recuerden que Meyahual es una estrella que trajo Ejecat el viento a la tierra, y que antes de morir Ejecat le diera el don de convertirse en un ser vegetal. Así que hoy nos asumimos con esa fuerza que tienen los vegetales. Me gusta mucho la imagen mántica que aparece hoy, esta, miren, porque trae elementos del guerrero, el guerrero nocturno, el guerrero diurno. Es una imagen muy nahuálica. Acuérdense que nosotros estamos siempre en dualidad. El 10 representa también la dualidad, porque tenemos 5 dedos, ya es el 10, y con estas manos creamos. En la danza armoniosa de los opuestos complementarios, la luz, la sombra, el femenino, el masculino,
el día, la noche, nosotros vamos armando nuestra existencia. Y hoy esta dualidad, este espejo, bueno, también nos está brindando ese acercamiento con la sabiduría del mundo vegetal. Hay que ser guerreros como Huitzilopochtli. Y esta imagen nos acerca a un tecpat, y este tecpat para mí es, ¿saben qué? Uno de esos que trae Itzpapalot en las alas. Nos los está brindando con esta imagen y nos están dando también una cuerda que hemos visto que es la cuerda de ayuno. ¿Qué es lo que vamos a ayunar para tener un renacimiento pleno? Bueno, podemos ayunar la queja, noticias demasiado amarillistas, la desesperanza, el miedo exacerbado, porque no hay que quitarnos todo el miedo nos ayuda a protegernos, pero ese miedo exacerbado que nos da cuando nos preocupamos de más, no hay que ocuparnos, quitarnos el pre y ocuparnos. Vamos a ayunar entonces el pre para podernos ocupar. Y si esta cuerda también nos sirve para rescatar a alguien y enseñarles que este camino maravilloso de la cuenta Tonalpohualli nos da certeza, bueno, pues adelante, que esta cuerda sirva para ser atados de personas que caminen con nosotros y descubran la grandeza de cada tonali. Y bueno, la gran regente de esta trecena, Itzpapalot, hoy abre sus alas, nos entrega el tecpat. Vamos a danzar con Yayauquitezcatlipoca, con Pactecat, con Tonatio. Vamos a cerrar cada herida que tengamos porque estamos en la oportunidad de proveernos salud y bienestar. Vamos a comer vegetales, vamos a comerlos crudos. Crudos es mejor, y si los vamos a cocer, que queden al dente, duritos. Miren, hoy en la mañana yo me he hecho un licuado de piña, apio, manzana y le agregué un chayote y un pedacito de sábila. Así que dije, todos estos elementos que han absorbido la energía del sol, la fuerza de la tierra, del viento, del agua, que se hagan en mí porque soy tierra fértil. Soy ese hueso descarnado del que ha de brotar el vegetal en forma de jade. Porque ¿saben qué? Los seres humanos, aunque somos del reino animal, nos parecemos más a las plantas. Necesitamos el sol, crecemos erguidos buscando la luz del sol. A pesar de las circunstancias, podemos dar flores y fruto, no nos vencemos, y sobre todo el mexicano, que está ubicado México en un lugar, ahora sí que en el cosmos especial, pues tiene mucha fuerza vital. Así que como estos seres vegetales me levanto recordando la misma Meyahuali. Voy a cantar así: Oh Matlacli Mali Nali, tú tienes hoy el amparo de la mariposa de obsidiana. En el vasto silencio de la noche, donde la vida y la muerte se entrelazan, te levantas resplandeciente como un susurro del mismo fuego estelar de la diosa. Malinali, eres el eco del tiempo que no se detiene. En un instante sagrado donde el flujo de la energía te hace brotar, te vuelves arte. Te vuelves introspección estando en la posición 10. Eres un viaje profundo hacia el espejo que todo lo revela. En tu danza, el renacer se manifiesta. La hierba brota del hueso descarnado y en cada ciclo la vida se reinventa como el ave que vuela de regreso trayendo consigo la sabiduría del Mictlán. Este Tocolot que hoy acompaña a Yayauquitezcatlipoca nos ha de prestar sus ojos para mirar más allá, dentro de ese espejo de obsidiana. Tú, ave maravillosa, agorera Tecolot, eres guardiana de secretos y nos enseñas a mirar detrás del espejo, a despojar las capas del miedo, a encontrar el reflejo, en el reflejo oscuro, un nuevo rostro, un nuevo destino. Oh Yayauquitezcatlipoca, Señor del espejo humeante de obsidiana presente en esta 10ª posición, eres símbolo de introspección, de transformación. En tu abrazo descubrimos la paciencia, el arte de encontrar la luz en el nuevo día, de permitir que nuestras esencias reposen y florezcan a su tiempo, con paciencia, con serenidad, con sabiduría. Así, en esta regencia de Matlacli,
Malinali, de la mariposa, nosotros como ella nos abrimos al mundo, siendo guerreros, guerreros que observan, mientras la medicina de Pactecatl cura todas nuestras heridas, las que tenemos, las que hemos tenido y las que vendrán por anticipado. Para él no hay impedimento. Así que celebremos el viaje, la belleza de lo efímero que tiene que trascender, la certeza de que en cada despedida hay un renacimiento, que en el abrazo del tiempo nosotros hallamos el milagro de ser siempre un nuevo comienzo. Y miren, yo ya me he puesto este Huitzilin porque esta segunda imagen mántica nos presenta a un hombre tranquilo, sereno, que ha escuchado la voz de su conciencia, ha despertado su intuición y el Huitzilin se posa en su cabeza. Y tiene flores, pero como yo ya soy una flor, pues me he puesto el Huitzilin. Se vale, aquí cada quien se asume en su grandeza. Como dice la canción, ¿quién dice que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. En este canto de renacimiento despierta la tierra en el susurro del alba. En este ciclo eterno de la existencia, un momento sagrado es el renacer. Así que en el cielo maravilloso seremos estrellas, seremos ese tecolot que va buscando los saberes. Hoy yo mismo soy Matlactli Malinali. Soy el vaivén del tiempo en esa hierba color de jade que renace. Soy la fuerza de Tonatiuh, la sabiduría de Itzpapalod y de Yayauquitezcatlipoca. Como la hierba me levanto, abrazo la cálida caricia de Tonatiuh y muestro la grandeza de mi ser. Yo soy tu espejo maravilloso. Si te ha gustado esta lectura, pues dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. Y hoy nos toca hacer este maravilloso y precioso espejo humeante de Yayauquitezcatlipoca. ¿Te gustaría mirarte en este espejo y encontrar un nuevo rostro? Adelante, porque yo en el tuyo siempre encuentro uno maravilloso. Saludos a todos mis amigos y a mis amigas que practican la medicina. Timota.